Vamos a ir al principio, ¿eh? Bien, vamos a ver el seminario número 2. Estos dos van a ser relativamente más cortos, más sencillos, entre comillas, ¿verdad? Pero no quiero que se asusten porque después epitelio lo vamos a volver a ver como una unidad, el epitelio glandular, el muscular, el tejido conectivo, y vamos a regresar sobre eso, ¿ya? Vamos a hacer siempre una retroalimentación y ustedes pueden ir constantemente haciendo las preguntas necesarias, ¿ya? ¿Profe? Entonces, ¿sí? Cuéntame. ¿Puede aceptar a Felipe Kralevich? Que se le cerró. Dice que está en espera. Espérate, déjame ver. Voy a tener que bajar esta cuestión porque no sé cómo hacerlo. Con la tecla Escape puede salir de la pantalla. Ahí está. Me acabo de hacer eso. Entonces tengo que ir aquí. Deja de compartir. Aquí, Felipe. Ahí está. Sí, es el que falta. Ya está. Ya, entonces sigamos. ¿Entró? Ahí está el proceso. Listo. Entonces ahora compartimos. Bien, entonces decíamos principalmente que vamos a hablar y poner nuestra atención, ¿verdad? Viendo algunas características de los tipos de tejido, pero principalmente haciendo hincapié en la matriz extracelular, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver, estas dos imágenes están en las clases, quiero que la estudien, la revisen, vean, digamos, las coincidencias entre este esquema que está en blanco y negro y el de que está en colores, vean la morfología. Todo lo que se ve aquí en esquema no necesariamente se ve exactamente igual en un preparado histológico. En realidad, hacer una actividad práctica sin microscopio, ¿verdad?, es sumamente difícil. Así que les ruego que tengan básicamente una imagen mental de 3D, porque aquí es fácil reconocer, pero cuando uno entra al microscopio es como entrar, digamos, en la profundidad del mar. O sea, las imágenes, ¿verdad?, se ven absolutamente distintas. Pero vamos a procurar, ¿verdad?, que entre usted y yo podamos hacer el reconocimiento de las distintas estructuras, básicamente por lo que explicaba en el grupo anterior, porque ustedes en tercer año tienen anatomía patológica, y en anatomía patológica se ven, por ejemplo, todos los tumores que están derivados de epitelio, son benignos o malignos, que son los carcinomas, por ejemplo, los derivados de tejido conectivo, que son los sarcomas, ¿verdad? Algunas patologías inmunológicas que afectan, ¿verdad?, principalmente la dermis, la piel, etcétera, ¿verdad?, o algunos órganos internos, y procesos de inflamación, acompañados, asociados, ¿verdad?, o producto de alguna patología definida, de base, y tenemos que reconocer los distintos elementos que están asociados y necesitamos, obviamente, reconocer lo que es la histología normal. Bien, dicho esto, entonces vamos a empezar hablando, ¿verdad?, y reconociendo esta imagen. Vemos que esta es una imagen básicamente de tejido conectivo, como ustedes lo pueden ver, y este tejido conectivo tiene células, aquí hay varias células, lo decíamos en clase, tiene fibras, una matriz extracelular que está por debajo fuera de la célula, que puede ser amorfa, que todo este espacio que está absolutamente sin contenido, que lo vemos también aquí, ¿ya? Y puede ser fibrilar con todas estas fibras. Lo primero que tenemos que reconocer aquí, ¿verdad?, es la célula que produce todos estos elementos. No los otros tipos de células, sino que la matriz extracelular amorfa y fibrilar, que es el fibroblasto. Ven ustedes que el fibroblasto es más bien irregular en términos de forma, tiene un citoplasma, aquí se ve azulito, pero es ligeramente eosinófilo, con un núcleo más bien alargado, y a veces se ven 1 o 2 nucleolos presentes. La cromatina más bien de tipo granular fino. Los límites de estas células son indefinidos. Por lo tanto, cuando nosotros los vemos al microscopio o lo vemos en un esquema, solamente vamos a ver los núcleos. ¿Ya? Vamos a ver esta parte bastante teñida, ¿ya? Y a veces un pequeño halo
¿verdad? Algo muy poco visible, ¿verdad? De coloración en su entorno. Pero los límites de dónde, hasta dónde llega el citoplasma es muy difícil de observar, salvo, ¿verdad?, que tengamos una técnica especial. Bueno, esta es la célula permanente del tejido conectivo, que habíamos hablado, ¿verdad?, que es el tejido que conecta, y también otra célula que siempre está presente, que es el macrófago, que también es irregular. Ven ustedes, tiene una forma media poliédrica, con prolongaciones, ¿verdad?, un núcleo que puede ser medio arriñonado, medio ovalado, etcétera, ¿verdad? Y que lo que hace es englobar partículas o microorganismos, ¿ya? Generalmente, con técnicas histológicas corrientes, en un tejido normal se observa poco, se confunde porque de aquí se ve el núcleo y en este también. Pero este lo podemos diferenciar, ¿verdad?, con técnicas histoquímicas, porque podemos evaluar, digamos, el contenido, ¿ya?, las vesículas que están en su interior o las características del núcleo. Otra célula que también es permanente es la célula de grasa, ¿ya?, que es muy evidente, sobre todo en la hipodermis, ¿verdad?, que hay un panículo adiposo bastante grande y es lo que nos da la energía. Otras células que tenemos aquí, como esta, que es un neutrófilo, esta que es un plasmocito, etcétera, que produce los anticuerpos, este que es un linfocito, que también produce inmunidad, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Estas fibras, estas células provienen principalmente de la sangre. Pero nos vamos a abocar, ¿verdad?, a ver, aquí vamos a ver la correspondencia también, ¿verdad?, del fibroblasto, que tiene la misma morfología, ¿verdad?, irregular, con un núcleo ovoide, ¿ya?, con algunas características, ¿verdad?, citoplasmáticas, que le dan la importancia, porque tiene mucho retículo endoplásmico rugoso y gordo. Siempre está adherida o unida, ¿verdad?, a una fibra grande, que es la fibra de colágeno, tremenda fibra. Y además, ¿verdad?, tenemos estas celulitas que tienen los núcleos, porque todo el triglicérido empuja los núcleos hacia uno de los polos, ¿verdad? Y aquí hay un grupito de células de grasa o adipositos. Aquí tenemos un vaso sanguíneo, ¿ya?, un vaso sanguíneo que lo vamos a ver en el corte histológico, ¿verdad?, que puede tener o no elementos dentro, algún elemento, un eritrocito, por ejemplo, alguna célula blanca en su interior. Y células que vienen, ¿verdad?, de la sangre. Fibras como, ¿sí? Disculpe, las que eran permanentes eran macrófagos y células de grasa. Y el fibroblasto. Ah, ya, sí, gracias. Y vamos a ver que hay otra, pero es más o menos para que tengan la idea sobre todo del fibroblasto, ¿ya? La idea es que, bueno, las fibras, vean ustedes que hay fibras de diferente espesor. Aquí también, igual que allá, esta es gruesa, esta es gruesa, sería la colágeno. Una fibra elástica, delgadita, ¿verdad? Una fibra intermedia, que podría ser la de reticulina, como la vemos aquí en azulito también, porque es prima hermana de esta. ¿Ya? Entonces, viendo este esquema, que lo tenemos ya en la clase, nosotros en el trabajo que les mandé, el segundo trabajo, tenemos que reconocer alguna estructura de un corte histológico. Yo le puse este corte histológico para que ustedes puedan observar que es un corte de esófago. ¿Ya? El esófago, así como la cavidad bucal, está sometida a mucho estrés mecánico. Básicamente por la alimentación, por el calor, ¿verdad?, porque nosotros ingerimos constantemente, y además está en un ambiente húmedo, ¿ya?, por la saliva. De tal manera que nosotros podemos reconocer que aquí hay un epitelio, ¿ya?, un epitelio de varios. Esta célula que está aquí se divide y se va diferenciando, adquiriendo una serie de morfologías, de características citológicas, y posteriormente se aplana ese nivel y se va renovando cada cierto tiempo ese tejido, ¿ya? Entonces, es un epitelio que reviste internamente la cavidad y que es alto, ¿verdad?, que tiene mucho estrato, es pluriestratificado, porque la función es más bien de tipo mecánica, de protección, ¿ya? Y sabemos que es plano, no porque veamos las células planas arriba, sino que porque vemos los núcleos alargados aplanados aquí, ¿ya? Yo espero que usted lo vea. Entonces se ve y podemos decir que es un epitelio pluristratificado plano.
Y como no tiene células muertas, no tiene queratina, decimos que no es queratinizado. ¿Ya? Entonces, esto nos da una idea, ¿verdad?, de un epitelio que se relaciona íntimamente con un tejido conectivo. ¿Y por qué? Porque el epitelio no tiene vascularización, por lo tanto requiere de este tejido, que en este tejido no tan solo hay vasos sanguíneos que le aportan la nutrición a este tejido, sino que las funciones, a veces cuando son secretoras, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad?, difunden si es simple, por ejemplo, en el caso del intestino, va a difundir hasta el vaso y se va a producir el intercambio. ¿Qué encontramos aquí de la matriz extracelular? Si nosotros somos buenos observando, vamos a ver que tenemos un conducto, un tubito, ¿no es cierto?, redondito, que tiene algunas celulitas adentro. Aquí también tenemos otro conducto que está medio rotito, pero que lo vemos aquí. Aquí hay otro, ¿verdad? Creo que había otro por ahí que yo lo vi. Ahí seguramente se ve parte de eso. Pero tenemos que son los vasos sanguíneos. Vemos principalmente que en este tejido, ¿verdad?, hay vasos sanguíneos que son sumamente importantes porque la célula que está sintetizando los componentes requiere, ¿verdad?, de los metabolitos necesarios para poder sintetizar. Así que aquí podemos ver que hay algunos elementos figurados de la sangre, como glóbulos rojos, eritrocitos, ¿verdad? Y hay un glóbulo blanco. Que el epitelio está revestido por epitelio, ahí lo vemos que el núcleo es plano, por lo tanto es un epitelio simple de una capita y planito. ¿Por qué? Porque necesita difundir, ¿verdad?, y producir ese intercambio metabólico y de gases también con el medio y con las células que están próximas. ¿Qué otra cosa más vemos aquí? Podemos ver, básicamente, de que hay una serie de espacios, estos espacios que tenemos aquí. Aquí tenemos un espacio, por aquí tenemos más espacio entre medio del tejido, ¿verdad? Y este espacio que nosotros nos vemos con microscopía óptica, ¿verdad?, es donde está la matriz extracelular, pero amorfa. O sea, donde están los glicosaminoglicanos, los proteoglicanos, los agreganes, etcétera, etcétera. Si hubiera una célula adiposa, nosotros la veríamos, pero que son muy grandes. Pero aquí está en la parte molecular, ¿verdad? Y lo otro que podemos ver es que hay células, el otro componente son las fibras. Vean ustedes que esto no tiene núcleo, este no tiene núcleo, es alargado, ¿verdad? Y que aquí hay una serie de componentes, ¿verdad? Y células que están asociadas, por ejemplo, con esta fibra. ¿Ya? De tal manera que tenemos fibras que están gruesas, que se disponen, ¿verdad?, en el tejido, en la matriz extracelular, y forman el otro componente de la matriz, que es el componente fibrilar. Ahora estas fibras son colágenas. ¿Por qué sabemos que son colágenas? Porque la fibra de reticulina y la fibra elástica no se tiñen principalmente con hematoxilina y eosina. Se tiñen con una histoquímica específica, como la mencionamos en la clase. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que es fibra, ¿verdad?, va a corresponder principalmente, aquí se ve poco teñida, porque las fibras son delgadas, y si tuviéramos el microscopio podríamos definirla mejor, y en términos generales este es un corte tomado del microscopio, ¿eh? Es un corte, por eso que se ve así, porque le saqué toda la parte de la lupa, o de lo negro que tenía la observación. Está hecho aproximadamente con 40 pollos, creo. Entonces, podemos ver, digamos, que hay fibras, o sea, el componente fibrilar y el componente amorfo, ¿ya?, que tenemos aquí. O sea, hay matriz extracelular. Otro componente, además de los vasos, son las células. Muchas de las células las vemos con núcleos redonditos como ese, ¿verdad? Y otros los vemos con núcleo alargadito como ese, ¿no es cierto? Ya está. Aquí se ve mejor. Ahí se ve largo. Y nosotros sabemos que el fibroblasto es una célula que tiene una forma irregular, que es grande, ¿verdad?, y que se tiñe poco, porque también tiene un índice de fracción parecido, digamos, a la matriz extracelular amorfa. De tal manera de que nosotros podríamos ver solamente un núcleo desnudo aquí.
¿ya? Si tuviéramos, vamos a ver otro corte que se ve mejor. Y vemos estos núcleos que son alargaditos, que vemos aquí, yo les estoy mostrando lo mejor, asociados eventualmente con una fibra, ¿ya? Porque está sintetizando la fibra del tejido, ¿verdad? Conectivo. De tal manera de que nosotros podemos ver que la mayor parte de las células, con excepción de estos núcleos que son medio redondos, ¿verdad?, corresponden a fibroblastos. Aquí tenemos. En ocasiones podemos ver, ¿verdad?, que la celulita tenuemente podría estar teñida un poquito rosado en su entorno, ¿ya? Ahí, por ejemplo, se ve que estuviera un poco rosado, ¿ya? Y es porque va a depender de la orientación de la célula para poder ver parte del citoplasma que está inmediatamente adyacente al núcleo. Pero en otras ocasiones solamente vamos a ver los núcleos desnudos, ¿ya? Y también va a depender de la intensidad de la coloración. El colorante va a depender del pH del colorante, la concentración del colorante, del tiempo que lo pongamos. Depende de muchos factores, ¿verdad?, que podamos tener falsos positivos, falsos negativos, etcétera, frente a un diagnóstico. Por eso es que es importante poder tener, por ejemplo, para mi gusto, este tiene mucha hematoxilina y poca eosina, ¿no es cierto? Ustedes pueden hacer un diagnóstico conmigo. Ahora vamos a diagnosticar definitivamente este tejido. Primero vamos a decir que es un tejido conectivo, porque tiene vasos, tiene células, tiene matriz extracelular amorfa y fibrilar. Un tejido conectivo, ¿no es cierto? Que están los dos componentes de la matriz. Los espacios en blanco, que está la parte de la matriz amorfa, ¿verdad? Y la matriz fibrilar. Que la célula principal es el fibroblasto y que este tejido está altamente irrigado. Ahora, en comparación con la matriz amorfa, que son estos espacios en blanco, en comparación con la cantidad de fibra, entonces esto es un tejido conectivo de tipo laxo, ¿ya? Absolutamente laxo, porque tiene poca fibra, ¿ya? Tiene más componente amorfo y tiene más componente celular. Por eso se llama laxo. Vamos a ver, digamos, que son las dos clasificaciones del tejido conectivo, que es laxo y denso. Este es laxo porque tiene más componente de matriz extracelular amorfa, ¿verdad? Células, bueno, no siempre las células están presentes, pero tiene menos fibra. Si nosotros comparamos con el tejido que viene a continuación, ¿verdad?, el otro era esófago, ahora vamos a ver la dermis de la piel. La dermis tiene un epitelio alto, lo vamos a ver a continuación, pluristratificado, que a diferencia del primero tiene queratina, porque el único que tiene queratina es la epidermis, y vemos que aquí la cantidad de fibras, que son estas rosadas, están en gran concentración. Y comparamos las fibras con estos espacios blancos, que es la matriz celular amorfa, es escasa, ¿verdad? También tenemos vasos sanguíneos, 1, 2, 3, unos más grandes, ¿verdad? ¿Y cómo reconocemos los vasos sanguíneos? Porque son redonditos, pueden tener o no elementos celulares adentro, y generalmente el núcleo es plano, porque el epitelio es plano. Aquí tenemos un vaso sanguíneo y aquí tenemos otro vaso sanguíneo que está inmediatamente adyacente. O puede ser que este vaso sanguíneo grande, ¿verdad?, estaba dando un tributario, uno más pequeñito, y apareció este. O puede ser que coincidencia que estén los dos al lado. Pero lo importante de esto es que tenemos los vasos sanguíneos, tenemos básicamente células, ¿verdad?, fibras, principalmente colágeno, porque la que se tiñe con hematoxilina, la eosina, por lo tanto tiene proteínas básicas, porque la eosina es ácida, se tiñe de rosada, que las fibras están en todas las direcciones, ¿verdad?, unas más gruesas, otras más grandes, que son flexibles, ¿verdad?, o sea, no son lineales, a eso me refiero, ¿verdad?, y que están en grupitos. Por lo tanto, hay mayor cantidad de fibra en relación a los espacios de la matriz amorfa. Y este sería un tejido conectivo, ¿verdad?, denso. Y nosotros en la dermis de la piel necesitamos un tejido conectivo que tenga más fibra, porque nosotros estamos constantemente sometidos a traumas mecánicos, ¿verdad? No tan solo a los golpes, nosotros nos lavamos las manos, tomamos con ellos, entonces en definitiva necesitamos, ¿verdad?, un elemento fuerte en fibra que nos permita sostener y no haya ruptura constante de vasos sanguíneos. No olvidemos que todo lo que es proceso inflamatorio se genera a nivel del tejido conectivo.
Por lo tanto, hay múltiples células. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros aquí los fibroblastos? Aquí podemos ver, por ejemplo, una célula, un núcleo alargado, y lo que le mencionaba antes, que se ve un pequeño esbozo, ¿verdad?, del citoplasma teñido. Se ve mucho más. Aquí se ve otro, ¿verdad? Un núcleo alargado con el citoplasma levemente, pero no se ve grande como diríamos, ¿verdad? Sino que simplemente se le esboza. Aquí se ve un núcleo alargado, ¿verdad? Otro núcleo alargado, etc. Tenemos muchos núcleos de fibroblastos, un poquito más teñidos, ¿ya? Pero se asemejan al anterior. Por lo tanto, este que está aquí, que es esófago, tiene un epitelio, ¿verdad?, estratificado, ¿ya?, plano, que no tiene queratina, un tejido conectivo, que tiene mayor matriz extracelular amorfa, ¿verdad?, comparado con la fibra, por lo tanto, es un tejido conectivo laxo, y este es un tejido conectivo denso, porque tiene mayor cantidad de fibra en relación con la matriz extracelular amorfa, ¿ya? Y generalmente cuando hay más fibra, hay menos células por unidad de área, ¿ya? Como este es un aumento mayor, entonces nosotros podríamos, nos la comparamos con la anterior, tiene menos cantidad de células en relación a una unidad de área, ¿ya? Entonces sería denso la dermis. Y aquí tenemos básicamente el epitelio, que es el otro tejido. Y comparamos este epitelio, que es la epidermis de la piel, que tiene queratina, ven ustedes, ahí está, ¿verdad? Todas estas células que son descamadas ahí, es lo que nos sucede a nosotros cuando tenemos, ¿verdad?, la piel un poco reseca, o la cara reseca, y se nos sale esta como escamita. Esta son células de queratina, y también se llama estrato córneo, ¿ya? Por lo tanto, vemos que también es un epitelio estratificado que tiene muchas células, que tiene aquí superficialmente células planas, por lo tanto es un epitelio de revestimiento pluriestratificado plano, pero este es cornificado, ¿ya? Queratinizado, como ustedes lo quieren ver. A diferencia del anterior, vamos a volver, ¿verdad?, que este no tiene queratina, un epitelio pluriestratificado, también es plano, pero no es cornificado, no tiene queratina, ¿ya? Ahora, aquí vemos lo que hablábamos recién, la dermis. Esto que vemos aquí, lo vemos en esta otra imagen, ¿ya? Esta es la dermis, vean ustedes que es mucho más densa, ¿ya?, porque tiene muchas fibras. Este epitelio, al igual que todos los epitelios que no tienen irrigación, ¿verdad?, el tejido conectivo ayuda, digamos, a llevar todo lo que es los metabolitos, ¿verdad?, necesarios para que se duplique, para que crezca, diferencia, etcétera, etcétera. Se divide estas células, ¿verdad? Por lo tanto, forma unas pequeñas entradas que vemos aquí, ¿ya?, que se llaman papilas. Las papilas son entradas del tejido conectivo para permitir, ¿verdad?, que llegue con óptima difusión el intercambio metabólico, ¿ya? Entonces, lo nutre de mejor y de manera efectiva. Aquí hay una papila, en este caso se llama papila dérmica, porque es la dermis del pie. Pero en todos los epitelios, ¿verdad?, estratificados, existen papilas, ¿ya? Por ejemplo, voy a volver atrás, ¿verdad? Esta también se insinúa poco, ahí hay una, se llama no papila dérmica porque no es la piel, sino que papila del corion, ¿ya? Esta es la papila del corion porque se trata de esófago, y esta es la papila dérmica, pero le podemos llamar también papila del corion, no tenemos ningún problema, ¿ya? Entonces son entradas del tejido conectivo para nutrir. Entonces hay una buena implicación, ¿ya?, o un ensamblaje bien, por así decirlo, morfológico entre los epitelios, ¿verdad?, y el tejido conectivo. Ahora, este epitelio reviste, por ejemplo, solamente la piel, como lo vemos aquí, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos la queratina expuesta como una limitante, ¿verdad?, para la salida de agua. O sea, protegemos básicamente el epitelio, ¿verdad?, y ese tejido para no perder agua, ¿ya?
A diferencia, ¿verdad?, del esófago de la cavidad oral, como lo vemos aquí con la dama, ¿verdad?, que está revestida por el otro epitelio, lo voy a mostrar, que también es el mismo, ¿verdad?, que el que tenemos aquí, tanto de la cavidad oral como del esófago, que no tiene la queratina porque toda esta parte, ¿verdad?, es húmeda por la saliva, ¿ya? De tal manera que no requiere este mecanismo protector que es la queratina. Vemos que el epitelio de revestimiento, que es el que estamos viendo, reviste superficie externa y reviste superficie interna, como la vemos aquí en un esquemita. Habíamos hablado que el epitelio podía ser plano, como ya lo mencioné en los vasos sanguíneos, por ejemplo, es un ejemplo. Podía ser cúbico, y vean ustedes, este esquema está muy bien diseñado, con un núcleo redondito, y aquí tenemos también una estructura, ¿verdad?, cuyos núcleos son muy ordenaditos, ¿verdad? Es un corte histológico que es prácticamente, ¿verdad?, igual al esquema. Y este es simple, o monoestratificado. Y este es pluri, porque tiene varios estratos. Este es cúbico, porque las células son cúbicas, y este es plano, ¿ya? Ahora, todo esto lo vamos a ver cuando veamos riñón, por ejemplo, cuando podamos ver algunos constituyentes respiratorios, etcétera, etcétera, ¿ya? Vamos a ver con respecto a eso. Aquí tenemos una imagen ampliada de lo que es esta imagen, se lo voy a mostrar, esta, ¿ya? Obviamente que es otro corte, pero la idea es que podamos revisar esto. Aquí tenemos un epitelio y aquí podemos ver celulita. Está poco teñido, pero nos permite ver, digamos, que cada una de estas estructuras son células. Estas células se dividen y se van diferenciando y podemos ver que los núcleos aquí son alargados, ¿ya? Aquí tenemos núcleos alargados, algunos más teñidos que otros, está bastante bueno, ¿verdad? Y a este nivel nosotros vamos a encontrar las células planas. Y todo esto que están muertas, las células, ¿verdad?, que están, obviamente las células tenían queratina en su interior, después pierden su organelo y van a formar, ¿verdad?, la capa de queratina o de córnea. Y aquí nos muestra muy bien las entradas del tejido conectivo, ¿verdad?, formando las papilas del córnea. ¿Qué tenemos aquí? Células, fibras, vasos sanguíneos, ¿verdad? Y vamos a tener esos espacios que son la matriz amorfa, ¿ya? Es sumamente importante, ¿verdad?, que cómo está constituido la matriz extracelular amorfa por glicosaminoglicano de varios tipos que se unen a una proteína central de manera covalente para formar los proteoglicanos, y los proteoglicanos así, muchos de ellos, se unen no covalentemente, ¿verdad?, de manera iónica, a un glicosaminoglicano que es el ácido hialurónico y forman una molécula grande que es el agrecano. Y nosotros encontramos muchos agrecanes y glicoproteínas y proteoglicanos también en este sector, en este espacio en blanco, ¿ya? Pero tendríamos que hacer algunas técnicas citoquímicas de coloración también se pueden hacer, ¿verdad?, pero específicas para poder evidenciar los tipos de elementos que nosotros queremos buscar, ya sea hidrato de carbono o proteína. Continuando, ¿verdad?, porque este práctico es de tejido, vemos que habíamos visto en la clase que teníamos el tejido, que teníamos un tejido muscular que era estriado, ¿verdad?, y otro que no tenía estriaciones. Bueno, este que es esquelético, que está formando los músculos del cuerpo, ¿verdad?, tiene estriaciones. Vean ustedes, banda oscura, banda blanca, oscura, blanca, etcétera, etcétera. Esta organización que nosotros tenemos aquí se llama unidad sarcomérica, sarcómero, y se repite, con la actina y la miosina que veíamos en enseñanza media. Por lo tanto, se contrae, ¿verdad?, y esto permite la contracción muscular. Por lo tanto, esta es voluntaria, porque nosotros movemos estos músculos a voluntad. Pero en el corazón tiene la misma ordenación, exactamente igual, de unidad sarcomérica, ¿verdad?, bandas claras y bandas oscuras, pero se diferencia la morfología y por qué es involuntaria.
el corazón. En cambio, la actina y la miosina, ¿verdad? También está presente en la célula muscular lisa, pero la ordenación de las mismas no es igual que esta como bandas claras oscuras, sino que tiene otra morfología, ¿ya? Ahora vamos a ver que esta tiene una forma ahusada, la musculatura lisa, ya vamos a ver dónde está, y tiene un núcleo ovoide central. Es típico la célula muscular lisa de los órganos internos. ¿Quiénes tienen? Los vasos sanguíneos, el intestino delgado, el intestino grueso. Encontramos básicamente algunas fibras, por ejemplo, en el vaso y en algunos órganos fundamentales. Esto, bueno, es lo que reviste y conforma los bíceps, los tríceps, etcétera, el muscular esquelético, y esto forma parte del corazón. Y también del otro sistema que está asociado. Bien, aquí tenemos la fibra muscular, ¿verdad? Que veíamos aquí, y aquí tenemos una imagen, básicamente vamos a verlo inmediatamente, de cómo se ve en un intestino delgado, que este es un intestino, el tejido conectivo, este es el epitelio, este es el tejido conectivo, que tenemos aquí clarito, vean ustedes que tiene mucha sustancia fundamental amorfa, mucho espacio en blanco, ¿verdad? Bastantes vasos bien irrigados, y tiene una capa grande de fibras musculares lisas, unas colocadas circular, imagínense un tubo, ¿verdad? Largo, donde está rodeado así circularmente por fibras musculares lisas, y otras extendidas longitudinalmente para poder generar un movimiento de contracción que se llama peristaltismo y ayudar al metabolismo. Bueno, esta es la fibra muscular esquelética, que es lo que vamos a ver. Vean ustedes que la fibra muscular esquelética tiene estriaciones, aquí no se ven muy bien las estriaciones, ¿ya? La podemos ver en el esquema, y vamos a ver que difiere mucho del cardíaco, a pesar que es estriado, porque estas fibras están solitas, están absolutamente solitas, separadas una de la otra. Este es un corte, parece no sé si de músculo, de lengua, no tengo idea, pareciera, pero vemos que entre fibra y fibra hay tejido conectivo. Hay vasos sanguíneos, ahí tenemos un vasito chiquitito, ¿verdad? Aquí tenemos otro vaso, etcétera. Ahí hay otro vaso, ¿verdad? Y ustedes me dirán, ¿cómo los conoce? Bueno, porque son circulitos chiquititos, ¿verdad? Ahí tiene un núcleo plano, ahí tiene el otro núcleo plano, ¿verdad? Entonces son característicos, aquí tiene un eritrocito, y por eso nosotros vamos identificando, ¿verdad?, los vasos sanguíneos. Entonces este tejido conectivo rodea esta fibra que es muy larga, ¿verdad? Y estas fibras están separadas una a otra por tejido conectivo, son independientes, ¿ya? Por eso que responden al todo o nada, cada una de manera individual. Aquí tenemos el mismo corte más ampliado, ¿verdad? Y el hecho de que esté en este sentido, por ejemplo, aquí tenemos esta célula, y aquí tenemos este otro mismo, la misma célula, no significa que estas células, una estén de este tamaño y las otras son de esta longitud, no. Significa que la orientación de estas fibras, de conjunto de fibras, iba en un sentido, y la orientación de estas otras fibras en el sentido contrario. Y por eso que nosotros cortamos el cilindro como un cilindro, ¿verdad? Como en los varios tubitos, y lo vemos ahí más bien de tipo circular. Y los otros los vemos más bien de tipo longitudinal, y estos otros los vemos más bien de tipo oblicuo. Se va a depender, ¿verdad?, cómo construyamos, cómo ubiquemos en el método, en la técnica histológica, la muestra, para poder observar. Pero nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, ayudado de un texto, que todas las fibras son, ¿verdad?, vean ustedes, lineales, además que tienen muchos núcleos, ¿ya? Un núcleo, dos núcleos, tres núcleos, que son ovoides, ¿verdad? Aquí tenemos un núcleo, dos núcleos, ¿verdad? Tres, o sea, los núcleos son ovalados y periféricos. Es decir, la fibra, porque cada una se llama fibra muscular, no célula muscular, porque tiene una extensión longitudinal, ¿verdad? Pues se llama fibra muscular. Y además es multinucleada, o sea, no tiene un solo núcleo. Eso no significa que aquí hay una célula y otra no. Esta es una sola célula que tiene varios núcleos en su extensión. Aquí tenemos una célula o una fibra, 1, 2, 3 núcleos, es multinucleada. Pueden llegar a tener varios núcleos. ¿Ya? Y tejido conectivo, son periféricos los núcleos. Entonces, una fibra muscular esquelética,
multinucleada con núcleos periféricos, ¿ya? Y se tiñe con eosina y los núcleos con hematoxilina. Y por último vamos a ver, ¿verdad?, el tejido nervioso. El tejido nervioso, vemos que deben conocer en anatomía esto, ¿verdad?, que es un hemisferio, el hemisferio derecho del cerebelo, ¿verdad?, y diferentes áreas, corteza frontal, occipital, temporal, parietal, etcétera, ¿verdad? Y la organización de las células, ¿verdad?, son distintas. Nosotros tenemos múltiple morfología neuronal. O sea, no todas las neuronas tienen la misma morfología, no. Dependiendo, digamos, de dónde estamos observando, en la morfología, si es sensitiva, si es motora, si es interneurona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Seguramente los conceptos ustedes lo han visto, lo han escuchado. Vamos a tener diferentes morfologías. Pero hay una neurona más bien que tiene una morfología principal que la vamos a ver a continuación. Aquí nosotros tenemos, ¿verdad?, la médula espinal. Este es un corte real. Es un corte que se llama corte de Mulligan, ¿verdad?, que aparece en unos textos y es muy usado para ver la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Qué es lo que hay en la sustancia gris? Están los cuerpos neuronales. ¿Qué hay en la sustancia blanca? Nosotros dijimos que habían dos tipos de células, las neuronas y las glías. Por lo tanto, aquí, entre medio de las neuronas, nosotros vamos a tener células gliales y aquí vamos a tener también otro tipo de células gliales, ¿ya? Y además vamos a tener que los axones, las prolongaciones de estas neuronas se extienden hacia acá, principalmente hacia los axones. Esta parte, ¿verdad?, va a tener ciertos tipos de células morfológicamente distintos a la parte de acá. Aquí, se llama hasta anterior de la médula espinal, están neuronas motoras, cuyo axón va directamente a conectarse con una fibra muscular. En cambio, las que están aquí reciben la información, por ejemplo, del dolor y tacto, se comunican, hacen sinapsis y van hacia los centros superiores a la corteza, ¿ya? Pero morfológicamente son distintos, se organizan también como en forma de capa, en forma de lineales, etcétera, etcétera. Va a depender. Pero lo que quiero es que ustedes entiendan, ¿verdad?, de que no todas, cuando veamos tejido nervioso, vamos a ver algunas células tipo, y no todas son iguales y las funciones también difieren. Vemos aquí, este es un corte de corteza cerebral, de tejido nervioso, y está invertido, ¿ya? Por lo tanto, esta es la parte de la superficie, mirando hacia afuera, hacia aquí, ¿verdad? Y esto va en profundidad. Por lo tanto, el axón va desde aquí hacia profundo, hacia aquí. Vemos que tiene una forma piramidal, o sea, ¿verdad? Son como pirámides, por eso la neurona se llama neurona piramidal. Es típica de la corteza cerebral. Hay pequeñas, grandes, medianas, ¿verdad? Hay unas más chiquititas como esta, y una más grande, una de tamaño intermedio. Vean esta que es bonita, ¿verdad? Es bastante grande, ¿ya? Y estas se tiñen, este color oscuro se tiñe básicamente con impregnaciones metálicas. No es una tinción propiamente tal, sino que le incorporamos al tejido, ¿verdad?, ya sea plata o mercurio, algún metal pesado, y después lo que hacemos, ¿verdad?, en base a algunos compuestos y la formalina, es tratar de evidenciar a la célula que nosotros vemos. Y queda teñido un poquito el fondo. ¿Qué es lo que hay en este fondo? Las prolongaciones de estas neuronas. Y además las glías, ¿ya? Oh. Aquí tenemos la glía, ¿ya? Entonces, este es el fondo donde hay una serie de todo estos tejidos nerviosos, todo, ¿ya? La diferencia es que nosotros queremos destacar esto y vean ustedes que aquí tenemos los vasos sanguíneos. Esta neurona no se relaciona con esto, con el vaso sanguíneo, porque el tejido conectivo y los vasos traen, o sea, pueden ir acompañados el tejido conectivo de procesos inflamatorios, de algunos elementos, y por eso existen barreras hematoencefálicas. De tal manera que a través de una membranita interna que la cubre, que es la vía madre, ¿verdad?, se incorpora bien profundamente para poder dar
los nutrientes a la glía y la glía a través de ella selecciona y nutre la neurona. ¿Ya? Entonces esta neurona se llama neurona piramidal. Y tenemos otra neurona, parece que es la última que tenemos, claro. Entonces tenemos también otras neuronas. Ah, yo creí que tenía, entonces quiere decir que la otra no me salía. No me salía. Bien, entonces, ¿están ahí? Sí, profe, te escucho. Bien, la idea es que los tejidos, ¿verdad? Ya sea el epitelial, parte del conectivo, vamos a ver de nuevo, vamos a repasar de nuevo esto, el muscular, el nervioso, lo vamos a ver en cada una de las unidades, ¿ya? Vamos a ir profundizando en cada uno de esos y hoy día nos interesa solamente saber dos cosas. Saber que la matriz extracelular puede ser amorfa y fibrilar. ¿Cuáles son los constituyentes de la amorfa? Los glicosaminoglicanos, los proteoglicanos, ¿verdad? Los agrecanes, la glicoproteína, etc. Y de las fibras hay tres: el colágeno, ¿verdad? La fibra reticular, la fibra elástica, y la producen, todos esos elementos es sintetizado y además es mantenido por el fibroblasto, por la célula principal. Que todo junto con los vasos en conjunto, ¿verdad? Se llama tejido conectivo. Y hay diferentes tipos y lo vamos a ver en su momento. Tejido nervioso, no se apresuren, les mandé el informe que tienen que enviar y lo tienen que retornar el día sábado a mediodía, mandárselo a la Tamara. En el dibujo que tienen ahí, tiene los dos esquemas de la clase que mostramos al principio. Con ese esquema más los atrás, quiero que coloquen flecha, ¿verdad? Coloquen 1, 2, 3, 4 y reconozcan los elementos del corte histológico y a su vez colocar los nombres básicamente de los esquemas. Y después al ladito van colocando en el computador, ¿verdad? El 1 corresponde a tal cosa, el 2 al fibroblasto, el 3, qué sé yo, la fibra colágena, etc. La idea es poder reconocer, ¿ya? Y después contestar algunas preguntitas que puse ahí. Ya como dije anteriormente, los dos seminarios, terminamos la clase, Martín, por si acaso. Los dos seminarios van a ir, ¿verdad? Sin una ponderación en términos de preguntas, ¿ya? Generalmente yo mando las pruebas, ¿verdad? La pregunta 1 vale 2 puntos, la tercera 3 puntos, etc. Y ustedes van evaluando, ¿verdad? El número de puntaje. Entonces vamos a hacer con los dos, como es un sistema de aprendizaje tanto para ustedes como yo, entonces lo vamos a hacer una evaluación visual, lo voy a revisar y ponderar yo. Después van a ir con ponderación cada uno de ustedes. Preguntas. ¿Preguntas, chicos? Profe, con respecto al taller que mandó, que hay que enviárselo el sábado, ¿Sí? cuando dice diagnosticar, o sea, solo hay que ver la imagen y marcar... Claro. Ya, Cuando yo listo. digo diagnosticar es decir el nombre, tejido conectivo y darle Ya. su clasificación. Si es Listo, epitelio, gracias. decir epitelio, pluriestratificado, ¿verdad? Plano, decir el nombre. Eso. Identificar. Eso es diagnóstico. Cuando usted diagnostica, por ejemplo, dice la base y después coloca el apellido, ¿no es cierto? Porque muchas veces las patologías son patologías de base centrales y también tienen apellido. Los sarcomas, por ejemplo, vienen del tejido conectivo, pero puede provenir de un tejido muscular, puede provenir de cualquier de los constituyentes, y lo mismo el epitelio, ¿ya? Entonces tenemos que acostumbrarnos al concepto. ¿Se entendió? Sí, ¿Aló? gracias. Como es formador, básicamente, entonces voy utilizando algunos conceptos pequeños clínicos para hacerlo. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita, chiquillos? Profe, los trabajos se los hay que mandárselo a la Tamara y la Tamara se los manda a usted. Siempre a la Tamara, siempre. Siempre los primeros trabajos en PDF. Y no se olviden de que el que tiene la próxima semana, tenemos la clase de epitelio, de revestimiento. Hay 3 seminarios. Las 3 duplas tienen que tener, ¿verdad? Listos, colocados en su computador abierto, los videos. O sea, el PowerPoint, perdón. Y una vez que yo termine la clase, entonces utilizan 10 minutos uno, de acuerdo, los voy en la clase teórica, es en la clase teórica, y después el grupo 2 y el grupo 3, ¿ya? En el orden que le voy mencionando
generalmente lo voy colocando de acuerdo a la línea, digamos, de la clase, ¿ya? Va a tener que traer aprendido algo de epitelio, por eso lo incorporo previo, y la primera diapositiva tiene que decir, buenos días, profesora, buenos días, compañeros, ¿verdad? El tema que me tocó, como ustedes quieran verlo, corresponde a tal cosa. El segundo lo puede definir si usted quiere, o si no, empieza con la parte normal. Y podemos, si vamos a hablar del epitelio, ¿verdad? De las células, vamos a poder decir que este es un epitelio, tiene ciertas características, se clasifica de esta manera, y nos vamos a centrar básicamente en el punto que después queremos ampliar en la patología. La diapositiva siguiente, ¿verdad? Tienen que ver un poco con la definición, tienen que ver con las características, y por último con los signos y síntomas, ¿verdad? O la prevalencia, la enfermedad, lo que usted quiera, ¿ya? No más allá de 5 o 6, puntee las diapositivas, no se le ocurra escribirla. Debajo de la imagen, ¿verdad? Descríbala, o sea, coloca la letra A corresponde a tal cosa, la letra B corresponde, qué sé yo, como usted quiera, perdón, enumerarla. Lo importante es que le sirvan de apoyo a usted, y después todo lo que usted dice, digamos, durante la exhibición, tiene que plasmarla en un documento Word ampliado, y ahí me coloca la imagen, perdón, he hablado demasiado. La imagen 1, ¿verdad?, corresponde a tanto, la imagen 2 corresponde a tanto, y va hilando, ¿verdad?, y desarrollando la idea de la patología. Ambas cosas en Word se la mandan a la Tamara, y el PowerPoint, no en PDF, en PowerPoint se la mandan a la Tamara, porque los dos instrumentos me sirven para evaluarlo y para formular la prueba después. La prueba final lleva imágenes y lleva conceptos. Solamente los conceptos que ustedes tienen puestos, digamos, por eso es importante que usted lo desarrolle bien, ¿ya? A veces yo agrego algunas patologías y pueden tomar y hacer uso también de esas imágenes que yo coloco en las clases. Ya, chiquillos, díganme otra pregunta. Profe, una consulta sobre lo mismo, de las imágenes en el Word y en el PowerPoint, que con mi compañero nos referimos a lo mismo, pero pusimos distintas imágenes en el Word y en el PowerPoint, ¿Cómo? No pero te referido a entiendo. lo mismo. ¿Cómo? No te entiendo. Por ejemplo, pusimos una imagen de la ¿Qué te toca a ti? patología en el Word, ¿Qué es lo que te toca a ti? Pemphigo vulgaris. ¿Ya? Entonces pusimos una imagen de unos síntomas en el Word y la otra en el PowerPoint, son distintas. ¿Tiene que ser la misma? En lo posible. Ya, para cambiarlo. Pero si ponen el Word ese, agregue la otra también. Ya, Porque si usted tiene uno y yo tomo la información, digamos, del Word y no la tomo del entonces, a pesar que los dos van a tener, prefiero que haya uniformidad. Prefiero que si aunque pone una, ¿verdad? Como yo le pongo, por ejemplo, a veces en el Power pongo dos imágenes que están cruzadas, no sé si usted la ve en una misma página. Y le digo, sí, en esto se observa esto, qué sé yo, y haga lo mismo, digamos, en el Word para no entrar en equívoco, yo creo, ¿ya? ya. Ahora, la exposición, divídanse el trabajo, ¿verdad? Primero hace la introducción uno, por ejemplo, y después habla del otro. Ahora, indistintamente, yo les puedo, ¿verdad?, consultar. Si usted está haciendo, le digo, Nasira, a ver, no empiece usted, empiece el otro compañero. A ver, el otro compañero en este minuto se calla y sigue usted. Entonces, la idea es que ustedes los dos estudien, ¿verdad?, Claro. el mismo seminario para que puedan introducirse, ¿verdad?, en tiempo distinto, ¿ya? No Sí, se aprendan, digamos, uno la histología y el otro la parte de la patología, porque no va a ser así, no, hay ¿verdad? que aprendérselo todo. Obviamente que sí, o sea, usted puede estar muy bien en patología, le puedo decir, haga usted la introducción, ya haga usted la Ya, conclusión, ¿verdad? Y le puedo hacer y formular preguntas, por eso que la clase, ¿verdad?, va a tener un tiempo, y tratamos de que en media hora finalmente nosotros podamos definir los 3 seminarios, no más que eso, ¿ya? Ahora, si hubiera alguna situación que uno de los seminarios quedara pendiente, vamos a tener que hacerlo, Nasira, en el grupo práctico, ¿ya? Y como Martín es tan buena gente, él lo graba, entonces lo puede extender al resto. Pero la idea es poder hacerlo durante la clase práctica, o sea, teórica, perdón, ¿ya? ya, ¿Más ya. preguntas? ¿No hay más preguntas? Profe, a mí me quedó una duda. ¿Las parejas se mantienen las mismas que hicimos para el trabajo pasado? Por ahora sí.
Ya, Ya después le contaba a sus compañeros que tenemos que ir cambiándolas porque nosotros como esto es, siempre trabajamos en equipo. ya, Martín, tenemos que ir, sobre todo aquellos que tienen más habilidades, ¿verdad? Unirse con aquellos que son más esforzados, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir cambiando para que nos acostumbremos a tener un compañerismo entre todos nosotros. Cuando eso suceda, yo le voy a dar la información a la Tamara, antes no. Entonces, ¿va a ser cuándo? Cuando tengamos la nómina completa de todos los estudiantes, porque hay algunos que todavía no se han inscrito, otros que están de manera informal. Entonces, cuando claro, les tengamos todos, vamos a ir haciendo ese juego que puede durar durante el resto del año. claro, perfecto. Martín, ¿Sí? ¿terminamos con esto? ¿Sí? Ya Yo lo te voy a quiero pausar. te quiero dar las gracias por tu ayuda. La verdad que es cierto que